Hola mis hermanos, bienvenidos, Dios les bendiga, bienvenidos aquí una vez más a nuestro canal. Quiero dejar aquí una meditación esta tarde para todos los hermanos y que Dios les bendiga grandemente. Aquí estamos una vez más tratando de animarnos unos a otros, ¿verdad? Como dice la palabra, de seguir adelante y esto es lo que deben hacer todos los siervos del Señor en estos tiempos. A pesar de todo, usted y yo somos convocados a llamar a seguir adelante y anunciar las buenas nuevas y edificarnos mutuamente unos a otros, como dice la palabra, amén. Así que quiero dejar una meditación esta tarde que es al respecto del tema que me gustaría traer en esta tarde para que meditemos es confinados pero confiados, amén. Confinados pero confiados en el Señor, amén. Vamos a tomar la lectura de 1 Samuel capítulo 22. Es una historia muy conocida, amén, lo que vamos a comentar aquí en ese día. Dice la palabra del Señor, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 dice: Entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas, o que estaban endeudados, o que simplemente estaban descontentos, y David llegó a ser capitán de ellos. Llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí conmigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, por estar aquí, por escuchar esa palabra. Amén. Estoy seguro que de la misma manera que Dios ha ministrado en mi corazón a través de ella, Dios puede ministrar a tu corazón, y estoy seguro que Dios lo hará en la vida de alguien, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, bendito Dios y Padre, te alabamos y te exaltamos en lo más alto, Señor. A ti te damos toda gloria y toda honra y todo honor. Nos rendimos ante ti, Señor. Estamos en Cristo, estamos confiados en ti, Señor. Nuestros ojos están puestos en ti. Jamás lo pondremos en las circunstancias, Señor. Aunque a veces, Señor, somos tentados a hacerlo. Oh Dios, te pedimos que tenga misericordia de nosotros. Bendice a cada persona que va a estar oyendo, escuchando, Señor, este video, Señor. Que tu gracia y que tu poder fluya y que sea derramado tu refrigerio, Señor, en cada corazón, en cada alma, Señor, en este día. En el nombre poderoso de Jesús echamos fuera los temores, el miedo, incertidumbres, inseguridad, toda cizaña, todo ataque, Señor, toda retaliación del enemigo. Declaramos destruido totalmente por el poder del nombre de Jesús. Declaramos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A ti sea la gloria, bendito Dios y Padre, hoy y para todos siempre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces, como dije, el tema es confinados pero confiados en el Señor. Amén.
1 Samuel del 1 al 3 hemos leído, amén. Y mis hermanos, todos sabemos la historia de David, todos sabemos, quizás no sabemos, ni todos lo saben todo, pero algo escuchado, ¿no? De David y Goliat. Hay películas, ¿no? Por ejemplo, de David y Goliat. Y David, ¿quién era David? David fue el hermano menor de 8 hermanos que ha tenido Isaí, su papá. David era de la tribu de Judá, mis hermanos. Cierto día su papá, en estos tiempos, resumiendo la historia aquí, en estos tiempos Dios había ungido, mis hermanos, a Saúl como rey. Saúl era el que gobernaba la tierra de Israel. Saúl era de la tribu de Benjamín. Y como el pueblo, mis hermanos, después del periodo de los jueces, ellos claman y piden a Dios a través de... Ellos van a decir al profeta Samuel que ellos querían un rey, que quería ser como las demás naciones. Y entonces Dios les da un rey y es el rey Saúl. Y entonces en aquellos tiempos Saúl era el rey de Israel. Pero a causa de la desobediencia de Saúl, Dios le había rechazado, porque Saúl le había desobedecido la voz de Dios, mis hermanos. Cuando Dios le dijo en la primera batalla que fuera que eliminara a todos los enemigos del pueblo de Israel, que no dejara a nadie con vida, entonces Saúl no lo hizo como Dios lo dijo que tendría que hacer. Y entonces, cierta fecha, mis hermanos, Dios unge le dijo a Samuel: ve a la casa de Isaí, porque encontré a David, a un hombre conforme mi corazón. Él hará todo lo que yo diga. Y entonces Samuel va a la casa de Isaí y unge a David como rey en lugar de Saúl, porque Saúl había sido rechazado, mis hermanos. Y no fue una vez ni dos. Dios le dio mucha oportunidad a este hombre. No sé leer ni un salmo de este hombre. No sé leer una oración de arrepentimiento. En toda la historia de Saúl no sé leer, no se le escucha Saúl orando, pidiendo perdón, clemencia a Dios, como hizo David. Entonces Dios unge a David en lugar de Saúl, pero David era solo un muchacho, era solo un chaval todavía. No tenía las experiencias de un rey. Entonces David era, como dije, David era el hermano menor de los 8 hermanos que tenía, 8 hijos que tenía Isaí. Y David era el que cuidaba las ovejas de su papá, las pocas ovejas de su papá. Y entonces un día Isaí le pide, le manda a que vaya a ver a sus hermanos y que lleve provisión a sus hermanos y que traiga noticias de cómo estaban, si estaban bien, qué pasaba, ¿no? Y entonces, para sorpresa, entonces David, cuando va a ver a sus hermanos, y David tiene una sorpresa que allí había un gigante que estaba amedrentando, afrontando al pueblo, desafiando, mis hermanos, al pueblo de Israel. Ellos estaban escondidos, huyendo, amedrentados, a causa del desafío de Goliat. Y el gigante les desafiaba a ellos que enviara a alguien que peleara en contra de él. Y su palabra era que el que consiguiera vencer a Goliat, o si Goliat venciera al pueblo, Israel sería esclavo de los filisteos, o los filisteos serían esclavos de los israelitas. Goliat era un hombre que medía aproximadamente 3 metros de altura. Su
Llevaba una coraza más aproximadamente, según la historia, de unos 57, 58 kilos. Su espada medía aproximadamente, pesaba 7 kilos aproximadamente. Entonces, Goliat sabía, mis hermanos, que no había posibilidad de que alguien, humanamente hablando, era imposible que alguien pudiera vencer a Goliat. Era imposible que alguien pudiera derrotarlo, mis hermanos. Entonces él sabía, él hacía ese desafío astutamente porque él sabía que allí no había nadie capaz de derrotarlo humanamente hablando, porque Saúl estaba en desobediencia, la presencia de Dios no estaba en el arrayal del pueblo de Dios a causa de la desobediencia de Saúl. Saúl fue un hombre que no se preocupó con el arca, Saúl fue un hombre que no se preocupó con la presencia de Dios, a pesar de haber sido ungido por Dios. Y entonces el pueblo estaba lleno de miedo. Cuando David llegó ahí, escuchó las palabras de aquel circunciso, como David los llama, y las palabras desafiantes de este hombre, y el pueblo estaba amedrentado, escondiéndose en las cuevas, mis hermanos. Y durante muchos días, este gigante les desafiaba, todos los días. Y no había nadie capaz. Saúl estaba escondido en su tienda. Y estas son las consecuencias a veces, mis hermanos, de la desobediencia. Uno pierde el norte y uno comienza a esconderse, al revés de luchar y de sacar la espada y ir adelante confiado en el Señor, ¿verdad? Pero para sorpresa de ellos, ellos no sabían que David, mis hermanos, aquel chavalín, pequeño hombre, desconocido de la nación, quizá el último de la familia, el que solo se servía para cuidar de aquellas ovejas, porque era un trabajo que quizá nada lo quería hacer, y él estaba haciendo de manera, él lo hacía con amor, pero seguramente ellos lo obligaban también a hacerlo. Vamos a parafrasear que era así, ¿no? La historia. A pesar de que David amaba su oficio, ¿verdad? Lo que él hacía. Pero ellos pensaban que David quizá lo hacía con desgusto, pero David lo hacía con amor, ¿no? Entonces, mis hermanos, como yo dije, David fue ungido rey en el lugar de Saúl, mis hermanos, porque Dios le había rechazado por haber desobedecido. Pero hasta entonces David era solo un pastor de ovejas. David siguió siendo un cuidador de ovejas, a pesar de haber sido ungido rey, mis hermanos. Y para sorpresa de ellos no sabían que en el tiempo que David estaba en el pasto, ahí en el campo, cuidando de las ovejas de su papá, Dios le estaba preparando cuando nadie lo veía. Dios estaba visitando a David, mis hermanos, a escondidas, cuando nadie lo veía. Yo me imagino que él salía por la mañana y regresaba por la tarde con las ovejas y nada sabía lo que acontecía allá. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios venía sobre David, y cuando venían los leones o osos para arrebatar las ovejas, David lo peleaba con ellos con toda fuerza, porque él estaba ungido, mis hermanos, y el Espíritu Santo venía sobre él y luchaba con todo ímpetu, con toda su fuerza y con todo valor, y peleaba, mataba a aquellos leones y osos y arrebataba las ovejas de la mano de aquellos animales. Entonces, cuando David llega a aquel lugar y ve la situación, ve el escenario,
de desafío, de vergüenza, de desafío del enemigo y de la vergüenza que estaba sufriendo el pueblo de Dios. Entonces David, mis hermanos, tomado por el Espíritu, David, ele toma para sí aquella ofensa. Ele dice, no puede ser que el ejército de Dios, el pueblo de Dios esté huyendo delante de un gigante. Porque David sabía, entonces David se acordó de que Dios había dado fuerza para que él matara al oso, al león, al oso, mis hermanos. Entonces él sabía que aquel gigante para él era pan comido. Pero ellos no sabían que David había recibido un entrenamiento de parte de Dios y que aquel era el momento de David. Aquel era el momento de David salir del anonimato. Era el momento de Dios glorificarse a través de la vida de David, mis hermanos. Entonces David se ofrece para pelear en contra del gigante, mis hermanos. David se ofrece para pelear en contra de él. Y hay mucha resistencia porque los hermanos decían que no estaba listo. Saúl también no creía porque pensaba, ellos solo veían un chaval sin experiencia en la batalla, pero Dios estaba con David. Dios había ungido a David para aquel tiempo y para aquel preciso momento, mis hermanos. Entonces, dice la palabra que, en resumen, ¿no?, que David va a la batalla en contra de aquel gigante, mis hermanos, de aquel hombre, y él luchaba contra todos los pronósticos, ¿no?, humanos, que humanamente hablando era imposible que David lo pudiera vencer por la estatura, por las experiencias que tenía Goliat y por David ser un simple pastor, un simple cuidador de ovejas. Pero Dios, como yo hablé otro día, mis hermanos, Dios hace cosas inexplicables. Cuando Dios quiere usar a alguien, cuando Dios tiene un plan, mis hermanos, Él usa cosas pequeñas para derrotar las grandes, para confundir las grandes. Dios, Él no actúa según los conceptos del hombre, porque lo que Dios hace huye de nuestra lógica humana, de la lógica humana, mis hermanos. Y humanamente hablando, quizás si usted y yo estuviéramos allí en aquel día, si no hubiéramos tenido ninguna experiencia con el Señor, diríamos también sin chance. Y hasta diríamos, ¿cuánto van a apostar en Goliat? ¿Cuánto van a apostar en David, verdad? Y seguro que todos apostaríamos en Goliat, porque era lo que decía la manchete, es lo que decía la visión, la óptica. Porque a veces nosotros vemos las cosas con una óptica humana y hay un peligro muy grande cuando creemos y comenzamos a desarrollar nuestra fe encima de ópticas humanas, de aquello que nosotros vemos. Y para sorpresa de ellos, entonces, mis hermanos, David va a la batalla, David pelea en contra de Goliat, David derrota a Goliat, David lo mata, mis hermanos, le corta el cuello a Goliat y Dios es glorificado, mis hermanos, de maneras extraordinarias, poderosa en medio de la nación. El temor vuelve al pueblo, mis hermanos. Algo comienza a suceder un avivamiento en medio del pueblo y la gloria de Dios comienza a manifestarse, mis hermanos. Y David y Saúl entonces
se encariñó con David y David empezó a ser parte del ejército, salía a las batallas con ellos y Dios le concedía a David victoria, mis hermanos. Y entonces las doncellas comienzan, cría un cántico, ¿no? Escribe un cántico y comienza a cantarlo cada vez que el ejército de Israel entraba en la ciudad. Ellas decían, Saúl mató, ellas bailaban y decían, Saúl mató a mí, pero David mató a sus 10 millares. Y esto comenzó a crear celo en el corazón de Saúl, porque ellos decían, Saúl mató a mí, pero David a sus 10,000. Y entonces Saúl decía, ahora solo que uno que me falta es que me quite el reino. Y a causa de eso, Saúl, el hombre que había sido ungido rey de Israel, mis hermanos, al revés de perseguir al enemigo, él comienza a perseguir al ungido de Dios. Aquí hay muchas lecciones que podríamos sacar, pero mi tema en esta noche es confinados, pero confiados. Amén. Usted y yo estamos confinados, pero confiados en el Señor, mis hermanos. Estamos en guerra. Hay un gigante también que está desafiando nuestra fe, ¿verdad? Hay un gigante que está desafiando al pueblo de Dios, pero estamos confiados que el Dios de David está con nosotros. El Dios de las cosas imposibles está con nosotros. El Dios que hace cosas extraordinarias está con nosotros. El Dios, mis hermanos, que nos sorprende está con nosotros. Así como Dios sorprendió al pueblo en aquel día, derrotando por medio de David a Goliat, Dios quiere usar a ti, Dios quiere usar a mí, mis hermanos, en este tiempo, para glorificar su nombre. Hoy en día el canal de televisión, las noticias están siendo los Goliat de este tiempo. Los Goliat de este tiempo que están intentando amedrentar a la gente, al pueblo de Dios. Infelizmente lo están consiguiendo con algunas personas, pero usted y yo tenemos que seguir confiando y decir, no, esto no nos va a vencer. El Dios que me sacó de donde yo estaba, Él está conmigo. Dios no me sacó de donde yo estaba para morir así. Dios no te sacó de donde tú estabas para morir así. Tú tienes que creer en esa palabra. ¿De verdad crees que Dios te salvó, mis hermanos? Que Dios te escogió para una misión, para ahora morir por este virus. Yo no lo creo sinceramente. No es rebelión. Yo respeto las normas de seguridad, de higiene, pero ¿sabe qué? Yo no creo que Dios me llamó, que Dios te llamó para morir en este tiempo. Si tú tienes una promesa, si tú tienes una palabra y estás caminando conforme a las Escrituras, conforme a la palabra, tú puedes estar seguro de eso. Tú puedes estar seguro de eso. Y tú puedes hablar a este espíritu de muerte que está azotando la nación. A mí no me vas a tocar. Al menos que Dios diga que ha llegado mi hora y mi tiempo. Amén. Confinados, pero confiados en el Señor. Entonces, mis hermanos, volviendo aquí a la historia, para resumirla. Entonces, Saúl comienza a perseguir a David por celo, por miedo de perder reino, un reino que ya estaba perdido porque Dios no estaba con él. Era solo cuestión de tiempo y ese reino se pasaría a manos de David, mis hermanos, porque Dios lo había determinado en el cielo. Y si Dios lo había determinado en el cielo, mis hermanos, ¿quién lo va a cambiar una sentencia celestial? ¿Quién puede cambiar una sentencia celestial? Dímelo. Se puede cambiar una sentencia humana. Se puede destruir las sentencias infernales, pero una sentencia celestial nada la puede cambiar. Ni los ángeles, ni el ángel más poderoso en el cielo.
Y lo que Dios dijo al respecto de alguien, lo está dicho. Amén. Entonces, Saúl comienza a perseguir a David, y como hemos leído en 1 Samuel 22, David, a pesar de ser ungido también de Dios, mis hermanos, ele tiene que huir de Saúl, porque David era un hombre sensible al espíritu, y él había entendido que aún no había llegado su tiempo, a pesar de haber matado urso, a pesar de haber matado león, y a pesar de haber matado y derrotado y matado a Goliat, mis hermanos. Él sabía, él estaba sensible en su espíritu, que su día, su momento aún no había llegado. Él podría haber enfrentado a Saúl, mis hermanos, y estoy seguro que Dios le daría victoria. Pero la unción que había sobre él, la experiencia que él había tenido con Dios, él sabía, aún no es mi tiempo. Esto es muy importante, aquí aprendemos muchas cosas, podríamos hablar de muchas cosas aquí. Que usted y yo tenemos que estar sensibles como David para entender cuál es el tiempo, cuándo actuar, cuándo retroceder, cuándo parar, cuándo ir a la derecha, cuándo ir a la izquierda, mis hermanos. Cuándo clamar y cuándo dejar, cuándo solo aguardar la respuesta. David sabía, David era esta clase de hombre, David tenía esa talla. Por eso David encajaba los propósitos de Dios, no de los hombres, de Dios. Quizá estoy hablando a alguien que también se siente de esta manera. Quizá tú piensas, no, yo no sirvo para esto, yo no nací para eso. Dios me ha llamado, he sido ungido, pero esta misión no es para mí, porque tú te sientes desafiado. Y infelizmente has dado oído a las voces de personas, mis hermanos, que tienen miedo. Ellos comienzan a decir, no, eso va a suceder aquello. Y tú piensas, no, entonces acabó todo aquí. Pero Dios te está diciendo, no. Usted y yo tenemos que estar confiados en el Señor, y solamente en el Señor. Que la misma presencia de Dios que está aquí ahora sobre mí, esté sobre tu vida en esta hora, mi querido hermano y hermana. Estoy seguro que Dios va a hablar a alguien a través de este video. Estoy seguro, siento la gloria de Dios. Oh, Rabasanda, Rabacanta, Rabashai. Mis hermanos, entonces David, él tiene que huir de Saúl, y David va a esconderse en la cueva de Adulam. David era ungido, David era escogido, David ya había logrado grandes victorias, pero aún no era el tiempo de David ser el rey de Israel. Es muy bonito esta historia, porque y tenemos que aprender con David. A pesar de que estemos ungidos, a pesar de que tengamos una promesa, hay etapas. Dios va trabajando con etapas, proceso, vamos a llamar, en nuestra vida. Dios nunca va a ponerte aquí sin antes que Dios nos trate aquí abajo. Y Dios tenía que podar a David. Dios tenía que trabajar las emociones de David. Dios tenía que forjar a David. Quizá otros decían, no, ya está listo, humanamente, pero para Dios todavía le faltaba. Y cuando leemos la historia de David nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces David se va a esconder en la cueva de Adulam, y dice la Biblia, como hemos leído, que comienzan a llegar ahí los endeudados, problemáticos,
gente desalientadas, inconformadas. Y David tuvo que comenzar con esta congregación. David tuvo que estar en confinamiento con estas clases de personas, mis hermanos. Imagínense estar en una cueva, mis hermanos, con todas aquellas personas. Imagínense estar en confinamiento con gente problemática, desalientadas, gente endeudadas, mis hermanos. Imaginémonos. Y este era el contexto donde comenzó el proceso de la formación de David. De allí salió los capitanes, los generales, los héroes de David, del ejército de Israel, mis hermanos. Salió de aquella cueva. Dios tuvo que permitir que David huyera. Y aquí hemos leído la palabra en el verso 3, cuando David pide al rey, dice, hasta que el Señor, vamos allá, creo que en el verso 3, David dice, después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey, por favor permite que mi padre y mi madre vivan conmigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Confianza. David tenía confianza, mis hermanos, a pesar de estar confinado, a pesar de tener que estar en cuarentena dentro de aquella cueva. Tremendo, ¿verdad? Así que quiero animarte con esta palabra. Sigas confiado. Sigas confiado. Hay un salmo que David escribió seguramente ahí dentro de la cueva de Adulán, que es el Salmo 42. Te voy a leer, dice, clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Es lo que usted y yo tenemos que hacer, amén. No estemos murmurando de quejando a nadie. Dile al Señor qué te pasa. ¿Qué te pasa? Díselo al Señor, amén. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya donde vaya, mis enemigos me han tenido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Este era el sentimiento de David. Un ungido de Dios, a pesar de ser un ungido de Dios, mis hermanos, tenemos un alma, nos sentimos agobiados, nos sentimos tristes, nos sentimos, vamos a decir a veces, hasta desanimados, pero nunca podemos perder la confianza de que hay una luz en el fin del túnel, que Dios está en el control, que Dios está con nosotros. Entonces oro a ti y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo que quiero en la vida. Oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes sobre mí. Sácame de la prisión, para que pueda agradecerte, los justos se amontonarán a mi alrededor, porque tú eres bueno conmigo. Amén. David estaba decaído, David estaba almáticamente hablando, afectado, mis hermanos. Pero David estaba confiado en el Señor. Hay momentos que Dios va a sacar personas de tu alrededor, de mi alrededor. Hay momentos que Dios, mis hermanos, nos va a dejar solo.
nos vamos a sentir solos, porque cuando realmente vamos a conocer la amistad de Dios, el cuidado de Dios. Y como siempre digo, usted y yo tenemos una gran diferencia, que todo está escrito. Podemos seguir confiados en el Señor porque todo está escrito. Yo desafío a cualquier persona, a cualquiera, pregunta a cualquier cristiano de verdad que haya tenido una experiencia con Dios, si Dios le ha fallado. Nunca, ¿verdad? Así que mis hermanos, dejo esa palabra. Confinados, pero confiados. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Comparte esta palabra. Suscríbete en nuestro canal, amén. Y ayúdanos a divulgar ese canal de YouTube, amén. Para que otras personas puedan recibir palabra de Dios. Dios les bendiga grandemente. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, les fortalezca. El Señor bendiga tu entrada y tu salida, tu acostarse y tu levantar, mi hermano. El Señor ponga ángeles alrededor de tu vida. El Señor envía la provisión que necesites. El Señor traiga sanidad sobre tu cuerpo, tu alma, tu mente, sobre todo tu ser. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Amén. El tiempo de Dios. Shalom Adonai. Muchas bendiciones para todos. Firme, mi hermano. Siga firme en el Señor. En el nombre de Jesús.